Me acuerdo de nada de la caída, solo de las consecuencias. Luz blanca atravesando mis párpados, el sabor a metal en mi boca, voces corriendo como un trueno lejano. Luego, una voz cortó el ruido. Este es el Hospital Santa María. Su padre ha colapsado. Está inconsciente. Necesita venir. Una pausa, una respuesta fría. Estoy ocupado. Encárgate tú. La línea se cortó. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier sirena. Ese era mi hijo. Mi único hijo. Y en esa habitación estéril, con máquinas marcando el tiempo por mí, entendí algo que me había negado a admitir durante años. Ya no era un padre para él, solo una carga. En ese frío silencio, tomé una decisión. No moriría aquí. Viviría. Él no tenía idea de que, desde esta cama de hospital, su ajuste de cuentas ya había comenzado. Las luces fluorescentes sobre mí zumbaban. Una enfermera se inclinó hacia mí. Su rostro se desdibujó, sus labios se movían con palabras que no podía captar. Mi pecho ardía cada vez que el tubo de oxígeno me forzaba a respirar. Y en algún lugar a lo lejos, podía escuchar el goteo de una bolsa intravenosa. El tiempo estaba suspendido. Señor Hayes, ¿puede escucharme? Su voz finalmente rompió el silencio. Intenté asentir. Mi cabeza pesaba más que una piedra, pero el esfuerzo le arrancó una sonrisa. Bien. ¿Está con nosotros, con nosotros? La palabra me sonó extraña porque, incluso rodeado de máquinas y extraños con batas blancas, nunca me había sentido tan solo. Pasaron horas, o tal vez minutos. El dolor desdibujó los bordes del tiempo. Cerré los ojos, no para dormir, sino para retirarme hacia adentro. Pensé en Matthew, mi hijo. Imaginé su rostro a los 10 años, pecas en la nariz, riendo mientras pateaba un balón por el patio. Ese niño se había ido, reemplazado por un hombre que podía descartar la vida de su padre con 4 palabras: estoy ocupado. Encárgate tú. Un médico se acercó. Su voz llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a decir verdades que otros no quieren escuchar. Nos dio un susto, señor Hayes. Presión arterial por los suelos, posible pequeño derrame. Necesitará observación. ¿Hay alguien a quien debamos contactar? Familia. Dejé que el silencio se extendiera. Él ya sabía a quién habían llamado. Finalmente, susurré, nadie vendrá. El médico frunció el ceño, pero no insistió. Solo garabateó en su portapapeles y se alejó. El sonido de su bolígrafo rayando el papel fue más fuerte para mí que los pitidos del monitor. El ritmo se ralentizó aquí, la realidad se hundió. Había criado a un hijo que ni siquiera podía entrar al vestíbulo de un hospital cuando yo estaba a un paso de la muerte. ¿Qué había hecho mal? ¿A dónde se habían ido los años? Alcancé la mesa de noche. Mi billetera estaba allí, de vuelta por los paramédicos. Dentro, una fotografía doblada esperaba. Mi difunta esposa, Ellen, sosteniendo a Matthew cuando era niño. Ella se había ido hace 15 años. Desde entonces, había volcado todo en criarlo solo. Cuotas escolares, turnos tardíos, sacrificios por la hipoteca. Ellen nunca lo vio. ¿Y para qué? El giro llegó en silencio. Me di cuenta de que ya le había dado más de lo que cualquier padre debería. No solo dinero, no solo tiempo, sino mi propio sentido de valor. Y él lo había malgastado, lo había transformado en un sentido de derecho. La enfermera regresó, colocando un vaso de agua junto a mi cama. Su amabilidad casi me deshizo. ¿Tu hijo? ¿No viene?, preguntó suavemente. Logré una sonrisa débil. Tiene prioridades. Ella frunció el ceño, como si quisiera decir más, pero en su lugar ajustó mi intravenosa y se fue. La puerta se cerró con un clic, dejándome en el coro mecánico de pitidos y goteos. Fue entonces cuando llegó la claridad. No a través de la ira, sino a través de una quietud más aguda que el enojo. Si Matthew me veía como nada más que una carga, entonces ya me había enterrado en su mente. Pero yo no había terminado. Ni por asomo.
Comencé a probar mi cuerpo centímetro a centímetro. Mi mano derecha temblaba al intentar flexionarla, entumecida, pero moviéndose. Mis piernas dolían como anclas, pero las moví bajo la manta. Cada movimiento era una declaración: todavía estoy aquí. Una voz dentro de mí susurró: sobrevive primero, luego ajusta cuentas. Las horas de la noche se convirtieron en mi crisol. Escribí en mi mente el libro de cuentas que Matthew había abierto con su indiferencia. Cada traición anotada, cada hombro frío registrado. Y me prometí esto: no le pagaría con furia. Le pagaría con la verdad. Fría, innegable verdad. La mañana se filtró en la habitación a través de persianas entreabiertas. El mundo exterior continuó. Autos, bocinas, pájaros, llamadas. La vida sin pausas, sin mí. Pedí papel y un bolígrafo. La enfermera dudó, luego los trajo. Cuando sostuve ese bolígrafo, mi mano tembló al principio, luego se estabilizó. Las palabras fluían, no de ira, sino de claridad. Día 1 vivo. Matthew no está aquí. Recuerda este silencio. Era el comienzo de algo. No un diario, no una confesión, un registro, un arma forjada en tinta. Más tarde, un joven interno revisó mi estado. Su curiosidad pudo más. Señor Hayes, perdóneme por preguntar, pero ¿por qué no está aquí su hijo? Tuvo suerte de que lo encontráramos cuando lo hicimos. Lo miré a los ojos. La suerte no tuvo nada que ver. Algunas cosas están destinadas a romperse para que puedas ver de qué están hechas. Parpadeó, sin saber qué decir, y se fue. Pero pude ver en sus ojos que la impresión había calado. Las palabras importan. Incluso en la debilidad, tenía poder. Al caer la noche de nuevo, me quedé escuchando a las máquinas. Cada pitido ya no era un recordatorio de fragilidad, sino de tiempo concedido. Cada segundo, otra oportunidad para prepararme. Matthew creía que estaba indefenso aquí. Pero había subestimado la determinación de un hombre que ya había caminado a través del fuego, perdiendo a una esposa, criando a un hijo solo, sobreviviendo años de lucha silenciosa. Esta cama de hospital no era mi tumba. Era mi plataforma de lanzamiento. El ritmo se aceleró hacia el final de la primera parte, acercándonos al punto de decisión. Mi cuerpo estaba débil, pero mi mente se agudizaba con cada respiración. Miré la fotografía de Ellen nuevamente. Imaginé su voz. Richard, no dejes que él escriba tu final. No, esta era mi historia, y estaba lejos de terminar. Cerré el cuaderno, coloqué el bolígrafo con cuidado encima y dejé que la habitación se sumiera en la oscuridad. El goteo constante de la intravenosa se transformó en mi mente en el suave golpear de la lluvia en un techo de años atrás. Ese sonido me llevó de vuelta a otro tiempo, otro recuerdo, otra decisión. Y así, la escena comenzó a desvanecerse, llevándome al primero de muchos flashbacks que darían forma a lo que estaba por venir. Me quedé allí, con los ojos cerrados, escuchando el goteo de la intravenosa transformarse en lluvia en un techo familiar. No el techo del hospital, el nuestro. La pequeña casa en Maple Street, donde las canaletas siempre se atascaban con hojas de roble cada octubre. Donde la secadora retumbaba como si tuviera canicas atrapadas en sus pulmones. Donde podía arreglar cualquier cosa excepto lo único que importaba. El olor a antiséptico se desvaneció y el aire en mi cabeza se convirtió en jabón de platos y café caliente, y un piso de linóleo que nunca se veía limpio sin importar cuánto lo frotara a Ellen. La memoria no es un camino recto. Es una serie de puertas que se abren cuando tocas el picaporte sin querer. El picaporte que toqué fue ese sonido, agua constante, tiempo constante, prueba constante de que aún estaba aquí el tiempo suficiente para volver a donde comencé a perder a mi hijo. Maple Street nunca fue elegante. 2 dormitorios, un baño, un patio lo suficientemente grande para enseñarle a un niño a patear un balón. Y lo suficientemente pequeño como para que cortar el césped contara como una tarea que podía terminar antes del atardecer. Tenía 28 años cuando firmamos esa hipoteca, un soldado raso en el parque de motores.
Recientemente convertido en civil con una línea de bronceado donde solía estar el reloj y una caja de herramientas que podía cargar todo el día. Ellen trabajaba en el mostrador de recepción en la clínica del Dr. Hargrave. Conocía cada sarpullido de niño y la presión arterial de cada abuela en un radio de 3 millas. Las enfermeras la adoraban. Los hombres mayores le coqueteaban. Ella ponía los ojos en blanco y dibujaba un corazón en la esquina de sus notas adhesivas. De todos modos, no necesitábamos mucho entonces. Solo un auto que arrancara, un techo que aguantara y un domingo sin llamadas. Cuando llegó Matthew, la casa cambió de tamaño. Los mismos metros cuadrados, un universo diferente. El camino desde la cuna hasta el fregadero se sentía como una marcha a través de una línea del condado. El presupuesto desarrolló dientes. Marcamos fechas de vencimiento en el calendario con un rotulador rojo. Compramos un cochecito de segunda mano que nos raspaba las espinillas en cada grieta desigual y una cuna cuyas instrucciones parecían un idioma extranjero, excepto el último paso: apriete todos los sujetadores. Sabía esa parte por instinto. Hay días que guardaré como monedas. Uno de ellos, un martes en marzo cuando Matthew tenía 5 años. El viejo ventilador de la cocina chirriaba. La radio reproducía una canción de antes de que alguno de nosotros tuviera canas. Y afuera de la ventana, la lluvia caía de la manera en que lo hace cuando la primavera y el invierno discuten. Me había quitado las botas junto a la puerta trasera. Ellen me entregó un café, me besó y se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja como siempre hacía. Matthew estaba sentado en el suelo con una caja de crayones y una tarjeta de índice. ¿Qué es eso, amigo?, pregunté. Una lista, dijo. ¿De qué? ¿De qué? Quiero ser jugador de fútbol, astronauta, dinosaurio. Ellen se rió tan fuerte que resopló. 2 de 3 no está mal. Guardo esa risa como una foto que nunca tomé. No éramos una familia que discutiera en voz alta. Me crié con un hombre que pensaba que el silencio era la forma de mantener la paz y una madre que creía que los guisados arreglaban todos los desacuerdos. Pero la vida no se preocupa por las reglas de tu familia. La vida es un contratista con un portapapeles marcando órdenes de cambio que no pediste. La primera orden de cambio fue sutil. Ellen se cansó. Todos se cansan. Pero este era un cansancio como una cortina bajando. Llegaba a casa de la clínica y se sentaba en su auto durante 10 minutos antes de entrar, con los ojos cerrados, las manos en el volante. ¿Día largo?, preguntaba. Solo huesos viejos, decía, y sonreía como un corte de papel que no quieres que tu hijo vea. Me decía a mí mismo que no era nada. Un buen esposo carga las cosas pesadas, así que cargué la negación como una bolsa de sal en febrero. La segunda orden de cambio fue más ruidosa. Ellen se desmayó en el fregadero un domingo. Matthew tenía 7 años. La taza de café se hizo añicos y se deslizó por el suelo. La sala de emergencias olía a esto, lejía y malas noticias. El doctor Hargrave vino al cubículo él mismo. Cabello blanco, ojos salvajes, más amable de lo que quería que fueran. Encontramos algo, dijo, y el mundo se llenó de un zumbido agudo por un tiempo. No teníamos el lenguaje para el cáncer, así que lo aprendimos rápidamente. Etapas, células, márgenes, opciones. Ellen me miró de camino a casa y dijo, no tienes que ser un héroe. Solo estate aquí. Dije, no me voy a ningún lado. Intentamos mantener la vida de Matthew lo más suave posible. Tomé horas extras con el departamento de mantenimiento del condado parchando baches en abril y arreglando calderas que daban su último suspiro en cada primer frío. Aprendí los horarios de los autobuses escolares y las sillas de quimioterapia. Aprendí a estirar la carne molida en 3 cenas y a actuar como si no hubiera visto el sobre de la factura de radiación cuando puse el correo en la mesa. Matthew aprendió a atarse los zapatos sin mirar a Malukatma y a hacer la tarea en el mostrador de la cocina mientras su madre dormitaba a 10 pies de distancia. También aprendió algo que no vi entonces, que siempre cubriría el déficit, siempre acallaría el ruido, siempre llenaría los vacíos entre lo que teníamos y lo que se necesitaba. Parece amor porque lo es. También parece entrenamiento.
Hay un recuerdo que nunca he dicho en voz alta, Matthew escondiéndose detrás de la puerta de la despensa a los 9 años, los dedos en el tarro de azúcar, los ojos culpables y brillantes. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Nada, dijo con azúcar en el labio. Tu nada es dulce, repliqué. Cierra el tarro. Enjuágate la boca. Me miró por un segundo, probándola cerca, luego lo cerró, se enjuagó y me abrazó como si el castigo que evitó necesitara un lugar a donde ir. No era nada. Era todo. El año en que cumplí 43 años, Ellen dejó de hacer listas. La gente olvida que morir ocurre mucho antes de que se vea así. Dejó notas adhesivas en lugares como si supiera que no estaría allí para responder las preguntas. Los calcetines de Matthew en el cajón superior. Día de basura, miércoles. Llama al seguro sobre la remisión. No olvides comer. Esa última me enfureció de una manera que no podía confesar, enfurecido con el universo por usar la letra de mi esposa para decirme cómo estar vivo sin ella. Se fue en una habitación donde las persianas estaban corridas justo lo suficiente para mostrar rebanadas de cielo. Estaba tranquilo. Así es como ella lo habría querido. Mi recuerdo más fuerte de ese día es caminar hacia el estacionamiento con una bolsa de plástico con sus pertenencias, una bufanda, un reloj con la esfera agrietada. 3 ligas para el cabello y una novela de bolsillo que nunca terminó. El sol era brillante y estúpido. Los pájaros discutían en un cable. El mundo ordinario seguía funcionando, grosero y correcto, mientras que el mío se salía del camino y se estrellaba contra los árboles. Matthew tenía 11 años. Miró la bolsa como si fuera un chiste que nadie debería contar. El dolor convierte tu casa en un museo. Cada objeto es una placa para algo que no puedes leer sin llorar. Hice lo que hacen los hombres como yo. Arreglé lo que podía ver. Reemplacé el grifo de la cocina, recalqué la bañera, repinté el pasamanos y abracé a mi hijo cuando tenía fiebre a las 2 de la mañana y fui a trabajar al día siguiente, como si mi cuerpo no sintiera que tenía un agujero donde debería estar su centro. Cuando comenzó la secundaria, tomé el turno de la mañana en el condado para poder estar en casa y hacerle la cena. Espaguetis los lunes, huevos y papas fritas los jueves, pizza los viernes y el cheque de horas extras no estaba ya comprometido. No hablábamos mucho de Ellen. Ninguno de los dos podía averiguar cómo decir su nombre sin romperse. Si me preguntaras cuándo comenzó a alejarse Matthew, te diría que fue gradual, como una fuga oculta detrás del yeso. La pintura se ve bien. Los montantes se pudren. El 8º grado trajo una nueva multitud. Un chico llamado Tra con un padre que vendía autos y una madre que usaba gafas de sol de noche. Solo son amigos, me dije a mí mismo cuando se empujaban en nuestro camino de entrada y decían hermano como una bendición. La primera vez que olí vapeo en la habitación de Matthew, cambié de tema conmigo mismo. La segunda vez tuve una conversación. ¿Quieres ser el tipo que malgasta su aliento antes de la subida?, pregunté. Se encogió de hombros. Todos lo hacen. Todos no me tienen a mí, dije, significándolo como una promesa y una advertencia, sin darme cuenta de cómo podía leerse como un contrato. Construimos nuestras vidas en torno a pequeñas victorias, una B y en álgebra, una habitación limpia sin que se le recordara, un sábado en el que la cortadora de césped arrancó al primer tirón. También acumulamos pequeñas pérdidas, una mentira sobre dónde estaba después de la escuela. Un mensaje de voz de un maestro preguntando por una tarea no entregada y 20 pesos faltantes de mi billetera que fingí haber olvidado que tenía. Hice concesiones porque recordaba lo que era ser un niño que quería convertirse en cualquier otra cosa. Di sermones cuando debería haber trazado líneas. Si la paternidad es una estación, la mía tuvo demasiado primavera y no suficiente invierno. Llegó la preparatoria. Matthew encontró el fútbol y el fútbol lo encontró a él. Era bueno. Suficientemente bueno para hacer que los viernes por la noche se sintieran como una respuesta. Por un tiempo, creí en esa respuesta. Aprendí su número de camiseta por la forma en que los extraños lo gritaban desde las gradas. Aprendí los nombres de las chicas que nunca trajo a casa. Aprendí que después de una victoria, quería hamburguesas.
Después de una derrota, quería silencio. Disfrutaba llevarlo a la práctica en el camión del condado cuando tenía permiso, orgulloso y cuidadoso, como si el volante controlara más de una vida. El dinero nunca fue un amigo, pero nos tratábamos con cortesía. Tomé un segundo trabajo algunas noches a la semana en la ferretería Miller. Vi a cada padre del pueblo pasar por tornillos y pintura y consejos que fingían no necesitar. Puse un poco de cada cheque de pago en un plan 529 con el nombre de Matthew. Cada mes, sin falta, 50, a veces 100, a veces 20, si el auto hacía un ruido nuevo. No parecía mucho. Las cosas acumulativas nunca lo parecen hasta que lo son. El último año, llegó una carta con un escudo. No una escuela de élite, ni una broma. Una universidad lo suficientemente lejos para sentirse como una nueva vida. Lo suficientemente cerca como para que pudiera manejar 3 horas e ir si la voz en mi cabeza me lo decía. Lo lograste, dije, sosteniendo la carta como si pudiera saltar de mi mano. Matthew no la volvió a leer. Solo dijo, sí, y miró más allá de mí hacia una pantalla. Celebramos en la pizzería S con 2 refrescos y una pizza grande, mitad pepperoni, mitad champiñones. La cuenta vino con una estúpida galleta de la fortuna porque ese pensaba que era gracioso mezclar culturas. La abrí y obtuve la única fortuna que alguna vez me hizo sentir que el universo me guiñaba un ojo. Caminarás a través del fuego y lo llamarás calor. No se la mostré a Matthew. Él habría hecho una broma. La puse en mi billetera y la llevé hasta que se volvió suave. La universidad es una máquina que devora dinero y tiempo. El plan 529 abrió su boca y descubrió que no lo había alimentado lo suficiente. El formulario FAFSA aprendió todo sobre nuestras vidas y decidió que podíamos manejar más de lo que la verdad permitía. La oficial de ayuda financiera sonrió como una auxiliar de vuelo diciéndote que no hay más espacio en el compartimiento superior. Tenemos opciones, gorjeó. Siempre las tenemos. Una de las opciones era yo. Trabajé fines de semana extra. Dejé de arreglar pequeñas cosas en la casa y aprendí a vivir con un traqueteo aquí, una fuga allá. Vendí mi viejo bote de aluminio para pescar porque hay algunas tardes que no puedes permitirte vivir 2 veces. Durante su primer año, Matthew me llamaba cuando necesitaba cosas y me enviaba mensajes de texto cuando no. Papá, mis libros costaron más de lo estimado. Papá, el dormitorio requiere un adaptador Ethernet específico. Papá, el auto de mi amigo se descompuso. ¿Puedes? Siempre había una razón. Siempre hay una razón cuando eres la razón. Dije que sí porque quería que sintiera el suelo bajo sus pies firme. Dije que sí porque hubo años en los que nadie me lo dijo. Fue durante ese primer receso de invierno que encontré la primera grieta más ancha que las demás. Matthew llegó a casa con un nuevo par de zapatos que costaban más que el enganche de mi primer auto. Dijo que un amigo se los dio. Quise creerlo porque mi amor a veces tenía mal gusto. Pero a la semana siguiente, cuando fui a pagar la factura de la luz en línea, la contraseña no funcionó. Revisé el buzón y encontré una carta que nunca había visto antes, una tarjeta de crédito que no recordaba haber solicitado, con un saldo que ciertamente no recordaba haber hecho, y la dirección de envío del barco de Matthew. Los niños inteligentes cometen errores estúpidos. Los niños estúpidos hacen ladrones astutos. Me senté en la mesa y miré los números mientras el café se enfriaba. Cuando se despertó al mediodía, tenía el sobre frente a mí. Matthew, dije. Me miró como si fuera un examen que no había estudiado y luego hizo lo que siempre hacía cuando estaba acorralado. Se encogió de hombros e intentó minimizarlo. Iba a decírtelo, dijo. ¿Decirme qué? Es solo una tarjeta. Necesitaba una forma de construir crédito. Dije construir, no pedir prestado mi nombre, repliqué. Y mi voz salió en un tono que había usado con electrodomésticos rotos, paciente, incrédulo, ya haciendo los cálculos en segundo plano. Se puso a la defensiva. Estoy ocupado. Tengo exámenes. Lo arreglaré. Descubriré cómo. No es gran cosa. ¿De quién es el nombre en la factura? Miró la mesa. ¿Tuyo?
Eso lo convierte en un gran problema. Tuvimos nuestra primera pelea real, luego del tipo en que dos personas incendian un puente sin saber que aún no necesitan. Me acusó de no entender cómo es ser joven ahora. Yo lo acusé de no entender cómo es mantener las luces encendidas. Él azotó una puerta. Yo miré la veta de la madera y me di cuenta de que estaba hablando con alguien que había aprendido mis mejores hábitos: trabajar, presentarse, pagar, y ninguno de mis cuidados. Se disculpó 2 días después con un tono que quería que la disculpa fuera suficiente. Pagué la factura. Le dije al banco que cerrara la tarjeta. Me dije a mí mismo que los niños cometen errores. Me dije cosas que te dices cuando tienes miedo de decir en voz alta cómo se está viendo el patrón. Si hubiera un momento que pudiera señalar y decir aquí, sería más pequeño de lo que esperas: un sábado por la mañana, el verano después de su segundo año. Estaba en casa durante 2 semanas, trabajando medio tiempo en el taller del tío de su amigo, durmiendo como si fuera su trabajo de tiempo completo. Dejé 50 pesos bajo un pisapapeles en el mostrador con una nota: comestibles para la semana. Cuando llegué a casa esa noche, había una caja de pizza en la mesa y un recibo de 48 pesos con 73 centavos. El refrigerador contenía media botella de refresco y 6 paquetes de ketchup. Me quedé allí sosteniendo el recibo y escuché la voz de Ellen en mi cabeza: no dejes que él escriba tu final. Me reí un poco de mí mismo y dije en voz alta a una cocina vacía: son 50 pesos, no un testamento. Luego tiré el recibo porque no quería que se convirtiera en un artefacto de algo que no estaba listo para nombrar. Se graduó a trompicones, no de cualquier manera, pero con un apretón de manos y un papel que el mundo respetaría cuando quisiera. Llevé el único traje que tengo y mantuve mis aplausos en los lugares correctos. Después de la ceremonia, se paró con el brazo alrededor de una chica llamada Kai y dijo cosas sobre startups que sonaban como lluvia a lo lejos. Estoy orgulloso de ti, le dije. Y lo decía en serio. El cheque del último semestre se compensó la semana anterior. El orgullo y el alivio son primos que llegan juntos. El primer trabajo llegó con un salario que parecía más grande en la carta de oferta de lo que se sentía después del alquiler y las cosas que su generación llama no negociables. Lo vi armar una vida como una silla cara de una tienda que no incluye la llave Allen. Cada vez que llamaba, había un nuevo costo: un depósito, una llanta, un viaje. Tracé una línea cuando pude y la moví cuando me lo pidió. El 529 era un recuerdo. Mi ira me guiñaba un ojo cada trimestre como diciendo: ¿seguro? Le dije que sí con más frecuencia de la que debería. El amor también tiene intereses. Una vez, cuando le pregunté cómo le había ido la semana, dijo ocupado con un tono que hacía sonar la palabra como un arma. No me di cuenta entonces de cómo esa palabra volvería a mí en una línea telefónica con un médico esperando. Ocupado. Como si los segundos que me quedaban fueran menos valiosos que los que él había programado. Como si el libro de cuentas que compartimos como familia pudiera equilibrarse por conveniencia. No soy un santo. Hay cosas que podría haber hecho diferente. Podría haberlo hecho conseguir un trabajo en el campus ese primer año en lugar de decirle que se concentrara en las clases. Podría haber insistido en que tomara el autobús en lugar de pagar por el pase de estacionamiento. Podría haber dicho que no con más frecuencia. Podría haber exigido responsabilidad cuando acepté disculpas. Pero la verdad, la fría verdad que ahora se asienta en mi pecho como una moneda demasiado grande para tragar, es que hice lo que hacen los padres cuando creen que pueden ser la gravedad. Lo mantuve de caer y le enseñé que el suelo siempre estaría allí. El hospital, cuando quiere, te da espacio para repetir tu vida sin interrupciones. La enfermera me trajo una bandeja que no toqué y una pastilla que sí. El goteo volvió a ser lluvia y caminé de nuevo a través de los años como un hombre que se mueve por habitaciones que alguna vez poseyó. Las paredes tenían retratos que no colgué: yo con un bebé en el pecho. Yo en un campo con una silla plegable. Yo en una mesa con una factura y un bolígrafo. Yo en un traje que no oculta el cansancio en mis ojos. En cada uno, Matthew está a mi lado o justo fuera de cuadro, mirando más allá de mí hacia algo más brillante, algo más lejano.
Había un último recuerdo que no me había permitido visitar porque dolía más que los demás. Un regalo que no lo era. El verano después de la graduación, llevé a Matthew al restaurante favorito de Ellen, el único lugar en la ciudad que aún servía café como si lo dijeran en serio. Le entregué una pequeña caja envuelta en el papel que usaba para regalos porque nunca aprendí a hacer moños. Dentro estaba el reloj de Ellen, el de la esfera agrietada de la bolsa que traje a casa del hospital, reparado lo mejor que pudo un reparador. Era de tu madre, dije. Y ahora es tuyo. Lo levantó del papel de seda, lo miró durante 2 latidos más largos de lo cortés, y dijo, es viejo. Marcó nuestro tiempo, repliqué, escuchando lo cursi y tonto que sonaba solo después de que las palabras salieron. Gracias, papá, dijo, y besó mi mejilla y comimos panqueques. Y me dije que el calor en mi pecho era alegría y no el último destello antes de que algo se enfríe. 6 meses después, vi ese reloj en la muñeca de un empleado de una casa de empeño cuando estaba comprando una nueva hoja para mi sierra de mano. ¿De dónde lo sacaste?, pregunté antes de poder detenerme. Trueque, dijo. Un chico necesitaba efectivo rápido. Pieza bonita. Vintage. No dije el nombre de mi hijo. No dije nada. Compré la hoja y me fui. Me quedé en el estacionamiento con la sierra y una bolsa de papel y me di cuenta de que algunas cosas no se rompen. Se regalan. En el camino a casa, agarré el volante como si pudiera evitar que me saliera de mi carril y me llevara a otra vida. Llegué a casa con la sierra y una bolsa de papel y me di cuenta de que algunas cosas no se rompen. Se regalan. En el camino a casa, agarré el volante como si pudiera evitar que me saliera de mi carril y me llevara a otra vida. Dejé eso para mí mismo porque la vergüenza hace prisioneros silenciosos. No lo mencioné cuando hablamos. ¿Cómo le dices a tu hijo que viste el tiempo de tu esposa vendido por un tanque de gasolina y una noche de fiesta? ¿Cómo admitir que lo habilitaste al hacer indistinguibles el deseo y la necesidad durante demasiado tiempo? El bombeo de la intravenosa hizo clic. La habitación volvió a enfocarse. Un cambio de turno murmuró en la estación de enfermería como abejas. Abrí los ojos a la verdad fluorescente y escuché pasos acercarse. Señor Hayes. Era la misma enfermera con las manos suaves y la coleta tiesa. Un par de actualizaciones para usted. Lo moveremos de la observación crítica a una unidad de menor intensidad esta tarde. Además, intentamos contactar a su hijo nuevamente para obtener su consentimiento para una prueba antes. Él declinó. Dijo que le enviara un correo electrónico y que lo revisaría cuando no estuviera. Se detuvo. Sonreí para rescatarla de la línea que no quería terminar. Ocupado, dije. La palabra ya no cortaba de la misma manera. Cayó al suelo como una herramienta que ya no necesitaba. Sí, dijo, sus ojos disculpándose por algo que no era suyo. ¿Tiene otro contacto de emergencia que le gustaría que anotáramos? Sostuvo un portapapeles como una ofrenda. Ahí estaba, el giro más pequeño, tan silencioso como la punta de un bolígrafo. Me había quedado sin nombres para poner entre mí y el vacío. No porque estuviera solo en el mundo. Porque había convertido a una persona en todo mi mundo y lo llamé amor. Anote a mi vecino Hank Keller, dije después de respirar. Está a 2 puertas. Ha estado allí 30 años. Él responderá. Sus cejas se alzaron como si hubiera hablado de una sabiduría extranjera. Anotó el nombre. Gracias, dijo, como si me hubiera hecho un favor al dar mi vida como testigo que no era de sangre. Cuando se fue, miré la fotografía de Ellen aún apoyada en la sombra del vaso de agua. La esfera agrietada de su reloj brilló en mi mente y luego desapareció. Alcancé el cuaderno en la bandeja y escribí ocupado. Lo subrayé 2 veces, luego escribí basta. El bombeo de la intravenosa hizo clic en un ritmo diferente. Me di cuenta de que era mi latido lo que lo hacía sonar así. No los llamé de vuelta. Todavía no. Necesitaba corroboración desde un ángulo diferente. Para construir algo que se mantenga, necesitas al menos 3 puntos de contacto. Miré al techo mientras los contaba, beneficiario del banco, pensión, beneficiario.
Marqué el número del banco. La música de espera era una flauta que alguien había decidido que sonaba como confianza. La representante de servicio al cliente se presentó como Carara y me pidió que verificara los últimos 4 dígitos de mi número de seguro social, el apellido de soltera de mi madre y la calle donde crecí. No, dije a lo último. Su pregunta en línea dice, maestro favorito. Ella se rió. Señor Hayes, suena como un hombre que lee la letra pequeña. Soy un hombre que ha aprendido lo que pasa cuando no lo haces, dije. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito agregar una palabra de seguridad a mis cuentas, le dije. Y una nota de que cualquier cambio debe ser en persona en la sucursal de Main Street con una identificación con foto y una llamada telefónica a este número que ahora le daré. Podemos agregar una contraseña verbal, dijo. Y puedo anotar en el archivo que prefiere los cambios en persona. No podemos hacerla cumplir en todo el banco, pero la sucursal puede verla y nuestro equipo verá la bandera. Bien, dije. Por favor, agréguela. Le di una palabra que no había usado en una década, el apodo que Ellen me ponía cuando tenía 25 años y pensaba que había aprendido todas las lecciones que necesitaría. Cuando me la leyó, tuve que tragar antes de poder decir correcto. Mientras la tengo, añadí, me gustaría revisar mis alertas de cuenta y me gustaría saber si alguien ha pedido ser añadido como usuario autorizado o servidor de conveniencia en los últimos 12 meses. Hubo un tecleo, el dúo estándar. Estoy viendo que en mayo, alguien llamó desde un número registrado y preguntó sobre agregar un firmante de conveniencia debido a necesidades de cuidado esperadas en otoño, pero no se completó ningún papeleo. ¿Qué número? Leyó un número que pertenecía a Matthew. ¿Quién era el agente? No lo era, dijo. Pero la nota dice hijo adulto. El bolígrafo escribió antes de que mi cerebro lo hiciera. Mayo, Matthew, firmante de conveniencia. Sin papeleo. Gracias, dije. Por favor, configure alertas para cualquier retiro de efectivo superior a 50 pesos, cualquier transferencia externa y cualquier nuevo destinatario añadido a pago de facturas. También, me gustaría un congelamiento en Cel hasta que vaya en persona. Puedo desactivar Cel en su perfil, dijo. Tendrá que reactivarlo con identificación en la sucursal. Esa es la idea, le dije. ¿Algo más? Sí. ¿Podría listar las cuentas externas actualmente vinculadas? Veo un enlace hacia una cuenta que termina en 2234 en Riverstone Bank añadida hace un año. ¿Por quién? Por el titular principal de la cuenta. Señor Richard Hayes, leyó, y cerré los ojos. Ese era yo. Hace un año, Matthew me hizo configurar una transferencia automática mensual para parte de su alquiler, 200 pesos el primer día del mes, porque mantiene al casero lejos de mi espalda. Y te lo pagaré cuando llegue esta promoción. La dejé continuar. Hubo varias transferencias únicas a la misma cuenta en los últimos 6 meses. Montos, 3 de ellos, 150 pesos, 300 pesos, 480 pesos. Podía verlos ahora en mi cabeza, cada uno con su razón. Un cinturón para un auto, un depósito de servicios públicos, algo que tenía que suceder hoy o de lo contrario. Había dicho, está bien, pero quiero ver un plan la próxima vez. Y la próxima vez, el plan se convirtió en una promesa, y la promesa en otra solicitud. Por favor, elimine esa cuenta externa, dije. Y lo hizo. Escuché el clic en su teclado como un cerrojo deslizándose a su lugar. Señor Hayes, añadió en voz baja. Solo soy una voz en una línea, pero espero que esté bien. Lo estoy, dije, y por primera vez desde la sala de emergencias, casi lo creí. Terminé la llamada. La habitación se había vuelto más brillante y más pequeña al mismo tiempo. Escribí Cel desactivado, alertas, externo eliminado. Llamada de mayo, firmante de conveniencia. Dibujé una línea y escribí en mayúsculas, construir muros. Llamé a Hank. Contestó al segundo timbrazo. Richard, dijo como una válvula de alivio dejando salir presión. ¿Ya te movieron a una ventana? Lo hicieron. Le dije. La luz es real.
Bien. Dijo. La luz real toma decisiones honestas. Tengo un favor. Dije también, si estás dispuesto. Sabes que no debes preguntarme de esa manera, dijo. Solo dime dónde y cuándo. Mi mesa de cocina. Dije el cajón superior derecho. Hay una carpeta etiquetada como Jubilación Beacon. Tráela y la carpeta azul detrás de ella que dice seguro y mi caja de archivos del armario del pasillo. Verás la que tiene pestañas plateadas. También necesito mi chequera y el sobre con la escritura de la casa. Está en la caja fuerte. Silbó suavemente. ¿Estás haciendo una escapada a la frontera? Estoy construyendo una cerca, dije. Ah, respondió. Estaré allí en una hora. ¿Quieres que apague la luz de tu porche o que la deje encendida? Déjala encendida, dije. No le debo nada a la oscuridad. Llegó antes de una hora. Las enfermeras tienen un paso suave. Los hombres como Hank no. Entró con una bolsa como un contratista yendo a un trabajo y la puso en la silla en el rectángulo de luz solar. Me dejé entrar con tu llave, dijo, cerré después. La cafetera aún estaba encendida, la apagué. Sacó las carpetas y las puso en el riel de la mesa como vigas. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Tengo que estarlo, dije. Asintió. Entonces, pongámonos a ello. Pasamos por los documentos de la manera en que dos hombres clasifican la madera apilada por longitud y rectitud. La carpeta de Bea contenía mi acuerdo original del IRA, el estado de cuenta del último trimestre y una carta que no recordaba haber leído. Aviso importante sobre las designaciones de beneficiarios. La abrí. La carta estaba fechada 18 meses atrás. Recordaba que las designaciones de beneficiarios controlan la distribución independientemente de los testamentos y aconsejaba revisarlas después de eventos importantes en la vida. Mi evento importante en la vida fue hace 18 años. Murmuré. Ellen murió. Entonces tu evento importante en la vida es que aún estás aquí, dijo Hank. ¿Quién está listado? Matthew, dije. Salió más pesado que el papel. ¿Quieres cambiar eso?, preguntó. Miré la foto de Ellen en la mesa de bandeja y luego el cuaderno con la palabra basta. Quiero pensar como un hombre con un plan y no como un hombre con una herida, dije. Eso significa que no tomo decisiones porque estoy enojado. Las tomo porque son correctas. ¿Qué es correcto?, preguntó. Correcto es no dejar que mi hijo crea que el amor es un cajero automático al que puede golpear cuando está bajo de efectivo. Dije que correcto es asegurarse de que el dinero que dejo no financie los mismos hábitos que rompieron la confianza. Correcto es recordar que mi esposa creía en becas y luces pagadas a tiempo. Entonces nombra un nuevo propósito, dijo tan claro como un martillo. Escribí revisar beneficiarios, considerar fondo comunitario, beca en nombre de Ellen, casa. No escribí el nombre de Matthew al lado de la flecha, no porque lo estuviera castigando, sino porque estaba moviendo el centro de gravedad de vuelta a mi pecho. Hank encontró la póliza de seguro, un término de 10 años renovado una vez, 2 años restantes. ¿Quién es el beneficiario allí?, preguntó. Matthew, dije. Como el IRA, puedes dividirlo, dijo. 80/20, 50/50, octubre de 90. Puedes cambiarlo mientras estás en recuperación. Solo necesitas llamar y pedir el formulario. Te lo enviarán por correo electrónico o por correo nocturno. Envíalo aquí por correo nocturno, dijo. Lo traeré de vuelta. Si necesitas un testigo, soy una persona con un bolígrafo y un pulso. Miré mis manos. Estaban firmes ahora. Todavía no, dije. Pero pronto. Pasamos una hora así. Él abriendo, yo leyendo, él señalando, yo decidiendo. La trabajadora social pasó 2 veces y se fue 2 veces cuando vio papeles en mi regazo. Tenía el buen sentido de alguien que sabe que su papel es ofrecer, no imponer. Podemos hablar sobre la planificación del alta mañana, dijo. No hay prisa. Gracias, le dije. Sé a quién llamar si necesito una rampa, se rió. Tenemos una lista de proveedores, dijo Hank.
No pagues a su tipo de rampa. Te construiré una si la necesitas. No la necesitaré, dije. Y ambos supimos que quería decir la segunda mitad de cualquier oración que no terminé. Cuando Hank dejó la habitación, ésta se sintió más grande, el cuadrado de luz se había movido un pie a la derecha. El tiempo seguía marchando sin pedir permiso. Me volví a la última tarea del día, la pensión. Llamé a los servicios de jubilación perennes y hice que un extraño me dijera cosas estándar. Podemos actualizar sus beneficiarios por correo. No aceptamos cambios por teléfono. ¿Puede enviar el formulario por correo nocturno a mi dirección?, pregunté. Estoy en el hospital. Podemos enviar un PDF por correo electrónico, dijo. Pero debemos recibir una firma original. Puedo hacer eso, dije. Y mientras la tengo, por favor agregue una nota de que no se pueden hacer cambios por ningún poder notarial sin una llamada a este número. Si necesita una contraseña, se la daré. Honramos los poderes notariales válidos, dijo. Podemos anotar su preferencia por las llamadas. Hágalo, dije. Le di una segunda palabra, una simple, una palabra que para mí significaba detente aquí a menos que yo diga sigue. Después de colgar, abrí mi billetera y saqué la fortuna que había llevado desde Sal. Caminarás a través del fuego y lo llamarás calidez. La puse junto a la foto de Ellen de la manera en que colocas dos herramientas una al lado de la otra porque el próximo trabajo necesita ambas. Luego pegué la fortuna en la contraportada del cuaderno con una tira de cinta de papel que la enfermera había dejado. Quería un registro del día en que decidí que el viejo calor ya no era un consuelo. Era una advertencia. Cuando Matthew llamó por fin, no comenzó con ¿cómo estás? Comenzó con, el hospital me llamó 2 veces. ¿Qué les dijiste? La verdad, dije, que mi contacto de emergencia ahora es Hank. A 2 puertas. Silencio. Luego se rió, una nota demasiado aguda. Hank. El tipo que huele a gasolina. El tipo que aparece, dije. Papá, suspiró. Estoy en medio de un periodo aquí. Tenemos un lanzamiento de producto. No puedo simplemente ser humano por un día. Dije, cálmate. Aparece en un vestíbulo y escribe tu nombre en una etiqueta de visitante. Dejó escapar el aire con un silbido. No hagas de esto un problema. Es un problema, dije, porque el tiempo de fingir me puso en una cama. Son 6 horas de tu vida y un apretón de manos al hombre que mantuvo las luces encendidas. ¿Qué quieres?, preguntó. Y ahí estaba, la pregunta más verdadera, la más fea. Quiero, repetí, no para ganar tiempo, sino para saborear la palabra. Quiero que dejes de mentirte a ti mismo sobre lo que somos. Quiero que dejes de usar, ocupado, como si fuera una muerte misericordiosa. Quiero que entiendas que si me entregas a una instalación para hacer tu horario más fácil, no estás organizando cuidado, estás organizando la eliminación de una incomodidad. ¿Qué instalación?, preguntó bruscamente. Brookside llamó, dije. Tienen tiempo para una evaluación de 30 minutos el jueves. Silencio. Luego, eso no es papá. Eso no es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso, dije, y el cansancio finalmente dejó mi voz porque soy el sujeto de la evaluación. Exhaló. Mira, esto se está sacando de proporción. Te ahorraré el problema. Dije, dile que no será necesario. Diles que sus 30 minutos están libres para ir a servir a alguien que quiera ser tratado como un elemento de agenda. Estás siendo dramático. Esa oración, la que la gente usa para terminar una discusión cuando no tiene una respuesta. La dejé reposar entre nosotros hasta que se enfrió. Matthew, dije suavemente. Vendiste el reloj de tu madre. No habló durante un latido completo. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Dije hace 2 años en la tienda de Vine. No dije nada porque tenía más vergüenza de mí mismo que enojo contigo. Eso cambia hoy. No porque te ame menos. Porque amo más la verdad. Intentó pasar a la ofensiva. ¿Y ahora qué? ¿Me cortas? ¿Me castigas? Te sientas ahí en tu cama de mártir y no,
dije. Y lo que más me sorprendió fue la paz en mi tono. No te estoy castigando. Finalmente me estoy negando a participar. Eso se sentirá como un castigo para una persona que ha confundido el acceso con el amor. Respiró a través de los dientes. Tengo que irme, dijo. Por supuesto que sí, dije. ¿Estás ocupado? Y colgué primero, no para ganar, sino para terminar. Después de la llamada, la habitación necesitaba aire. Abrí la pequeña ventana del hospital todo lo que pude, que eran unas 3 pulgadas, suficiente para que el lugar respirara, pero no suficiente para que olvidara sus reglas. Un autobús suspiró en la calle. Alguien se rió a lo lejos. El sonido de una vida que no sabía que la mía estaba cambiando. Escribí en el cuaderno, ocupado igual a está bien irse. No. Luego Brookside, jueves, cancelar. Luego una línea bajo planificación, mañana llamar a abogado. Escribí su nombre, Samuel Pique. Lo habíamos usado una vez para hacer el cierre cuando refinancié la casa el año en que Matthew comenzó la universidad. Tenía la costumbre de golpear su bolígrafo en su bloc de notas como un metrónomo. Y había representado a más personas que se parecían a mí que a los hombres que usan los trajes más ocupados. Él no hablaría de venganza. Hablaría de papel. El papel es donde los hombres como yo recuperamos las cosas. La trabajadora social regresó con una carpeta de formularios, directivas anticipadas, poder notarial para la salud y una explicación de DNR. Le doy estos a todos, dijo suavemente. No tienes que decidir nada hoy. Pero puedo, dije, y tomé un bolígrafo. Leí las páginas como un carpintero lee un diagrama de confianza. ¿Qué carga va dónde? ¿Qué tramo necesita refuerzo? ¿Qué hechos estructurales no se pueden ignorar? Anoté a Hunt como alguien a quien se le debe decir la verdad incluso cuando la verdad no lo favorece. No anoté a mi hijo, no porque lo estuviera excluyendo de mi vida, sino porque lo estaba excluyendo de la habitación donde sigue apagando las luces. La noche regresó como un rescatador. El cuadrado de luz diurna se deslizó de la silla al suelo, luego al suelo y luego a ninguna parte. El pulso del pasillo se suavizó. La enfermera revisó mis signos vitales. Te ves más firme, dijo. Firme es el punto, dije. La estabilidad es la base. Todo lo demás es trabajo de acabado. Cuando se fue, el silencio se asentó como una manta. Tomé una foto de Ellen y la sostuve para que la luz del monitor tocara su rostro. Estoy construyendo una cerca, L, dije en una voz que se sentía como una oración que no necesitaba respuesta. No para mantener el amor fuera, sino para mantener el respeto dentro. Puse la foto de vuelta y cerré los ojos. El clic de la intravenosa se convirtió en lluvia nuevamente, luego en el sonido de un lápiz en una tarjeta de índice, luego en nada en absoluto, que es solo otra forma de decir descanso. Me desperté una vez en la oscuridad con el zumbido de mi teléfono. Un mensaje de texto de un número desconocido, recordatorio. Brookside Kerin Tak, jueves, 10 de la mañana responder, sí para confirmar, no para cancelar. No respondí. En su lugar, escribí detener y el teléfono aceptó la respuesta con un pequeño asentimiento digital. Un canal cerrado, muchos por abrir mañana. Por la mañana, llamaría a Samuel Pique a las 9 en punto. Le pediría una revisión de mi testamento, mis beneficiarios y el título de mi casa. Le pediría sobre un fideicomiso revocable a mi nombre con un fideicomisario sucesor que contestara el teléfono cuando lo llamara. Tal vez no familia. Le pediría una carta al banco, a la pensión, a los custodios del IRA, a la compañía de seguros, a cualquiera que escuchara. Todos los cambios deben ser verificados conmigo usando las contraseñas que he establecido. Y si alguien más llama, diles que el hombre aún está vivo y decide por sí mismo. Le pediría un cerco de papel con postes profundamente hundidos. Esta noche, no tenía que terminar nada. Solo tenía que comenzar. El cuaderno yacía en la manta como un mapa. Dibujé una línea más bajo el trabajo del día, hoy muros. Mañana puertas. Más allá de eso,
Escribí una sola palabra que no me había permitido usar por mucho tiempo porque la había confundido con enojo cuando solo es claridad aplicada. Responsabilidad. El elevador al final del pasillo sonó. Un carrito traqueteó. La ventana aceptó la mañana antes de que el cielo la admitiera. Cerré el cuaderno y puse el bolígrafo encima como un cerrojo. Luego giré mi cabeza hacia la luz y dormí como un hombre que finalmente dejó de soñar con la casa equivocada y comenzó a dibujar la correcta. La mañana en que me fui a casa comenzó con una pregunta que sonó como una prueba que planeaba aprobar. ¿Quién lo lleva a casa?, preguntó la enfermera de alta, hojeando un montón de copias al carbón como si mi vida pudiera triplicarse. Un hombre que aparece, dije. Hank llegó con café negro que olía a un taller mecánico y una bolsa de lona que tintineaba. Puso el café en mi mano y la bolsa tintineante en la silla. Termo y un puñado de sentido común, dijo. Luego se hizo a un lado y dejó que otro hombre llenara el marco de la puerta. Mercer, dijo el hombre, ofreciendo una mano del tamaño de una pala pequeña. Ray Mercer. Hank dice que eres terco. Ese es mi tipo favorito de paciente. Lo reconocí antes de que dijera su nombre. El parque de motores tenía su tribu, caras que recuerdas porque las has visto bajo un capó y alarmas de incendio cubiertas de grasa y lluvia. Habíamos remendado más que motores juntos en los viejos tiempos, cuando todo parecía que podía arreglarse si tenías el dado correcto. Richard, dije, tomando su mano. Fue un apretón de manos que dijo más que cualquier discurso. No estás cargando esto solo. Gancho entregado. Lo dejé sostenerse por un segundo, luego respiré. Ray asintió hacia los papeles en mi regazo. Nos moveremos a tu ritmo, dijo. El hospital quiere que te vayas antes del almuerzo. Te llevaremos a casa sin hacer un espectáculo. Caminaré adelante. Hank caminará detrás. Si alguien hace preguntas, traje mi mirada. Su mirada era de 40 años de decirle a los problemas que no eran tan grandes como creían. La enfermera leyó las instrucciones como si leyera una receta. Líquidos, descanso, seguimiento, sin escaleras, sin argumentos, llamar si el mundo se inclina. Firmé donde ella señaló. Me dio una carpeta con una sonrisa que había visto todo tipo de despedidas. Estás firme, dijo. Sigue siéndolo. Firme es el punto, dije. Ella no sabía que me refería al papel tanto como al pulso. Me sacaron en silla de ruedas porque así funcionan las reglas. El pasillo olía menos a lejía y más a café. Una televisión se reía de algo que nadie dijo. El elevador sonó como si bendijera nuestro tiempo. Salimos como hombres que conocían el clima y lo respetaban. Nublado, honesto, sin promesa de que se mantendría. El camión de Ray era del tipo de vehículo que solo conservas si tienes intención de usarlo, del tipo bueno. Abrió la puerta del pasajero como si pesara algo, me ayudó a subir con un agarre que guiaba sin recordarme que necesitaba guía y se deslizó después de tirar mi bolsa detrás del asiento. Hank tomó el banco de atrás como si siempre se hubiera sentado allí. Me quedé mirando el parabrisas y sentí que el mundo se extendía grande y manejable. Nadie dijo lo obvio. Nos dirigimos a Maple como si poseyéramos al menos el derecho de estar en ella. Nos detuvimos frente a tu lugar, dijo Hank mientras pasábamos por la escuela primaria donde Matthew solía correr hasta que el cielo se volvía del color de la tiza. Limpié el escalón. Traje tus víveres. Puse los perecederos de tu escalón donde pertenecen. ¿Qué víveres?, pregunté. Mi voz salió más pequeña de lo que me gustó. Ray resopló. Alguien dejó una bolsa con muffins de Mejórate Pronto, el plástico de la tienda aún puesto. Sacudió la palanca de dirección y una tarjeta de visita metida en la puerta de la tormenta. Siento haberte perdido, cara. Hablemos de listas. La pasó sin mirarla. La tarjeta era brillante y segura de sí misma. La deslizó en la carpeta de alta sin ceremonia. Herramientas, dije. Gracias. Giramos hacia mi entrada. El arce que le da nombre a la calle ya estaba soltando algunas hojas tempranas. Exploradores rebeldes comprobando el terreno para el resto. La casa parecía ella misma.
Las luces del porche aún encendidas desde la última visita de Hank. Una teja levantada en la esquina como un mechón de pelo. El pasamanos que había planeado repintar en mayo cuando el presupuesto dejara de toser. Mi pecho se apretó al verlo, no porque se viera descuidado, sino porque parecía que había estado esperando a que dejara de fingir que no me necesitaba. Me ayudaron a bajar del camión. Me quedé un segundo con la palma en el capó, sintiendo el zumbido morir, dejando que mi equilibrio alcanzara a mi cuerpo. Sin prisa, dijo Ray como si leyera un medidor. Dentro, el aire tenía el olor de una casa que conoce su propia historia. Un poco de polvo, un poco de café, un poco de limón. De la última vez que limpié el mostrador y fingí que el dolor en las esquinas eran solo sombras. Hank puso el correo en la mesa. Lo había separado en pilas sin desgarrar mi vida en categorías que no estaba listo para usar. Facturas, volantes y personales. Deslizó los muffins de Mejórate Pronto con 2 dedos. De la iglesia de la colina, dijo. Su amabilidad supera sus recetas. Nos quedamos allí como 3 artesanos en un sitio de trabajo. Inspeccionar primero, luego hacer. Puse ambas manos en el respaldo de una silla y escuché. La casa respiró un poco. El refrigerador hizo clic. En algún lugar, la puerta mosquitera de un vecino respondió a una pregunta que nadie hizo. Muy bien, dijo Ray, aplaudiendo sus grandes manos una vez. Hank dice que tienes una cita con el abogado a las 9:30 mañana. Hoy es para prepararme, pregunté, con una sonrisa en la garganta a pesar de mí mismo. Para tu recuperación, dijo. Y para tus derechos. Ponemos ciertas cosas donde pertenecen. Sacamos ciertas cosas de las manos equivocadas. Y lo hacemos para que, si alguien intenta algo rápido, la casa misma lo delate. Sacó de la bolsa de lona un pequeño cofre, un cuaderno de tapa dura, un paquete de esas etiquetas adhesivas naranjas brillantes y una caja de bolígrafos baratos. Luego vino una pequeña cámara en una caja marrón, del tipo que pega cerca de la puerta y olvidas, y un conjunto de sensores de movimiento con forma de jabón. Los puso en la mesa como herramientas en línea, cada uno esperando su turno. ¿Quién te dijo que trajeras todo eso?, pregunté. Nadie, dijo. Experiencia. La gente se enferma y las familias tienen ideas. Vamos a poner tus ideas primero. Hank preparó café como un hombre que conoce su camino alrededor de la cocina de otra persona. Se movió en silencio, sin preguntar dónde estaba nada y encontrándolo de todos modos. Me entregó una taza que calentó ambas palmas. Estaremos aquí hasta que nos digas que no lo estemos, dijo. Y nos iremos el minuto en que lo digas. Lo sé, dije. Esa oración hizo más por mi presión arterial que las pastillas en la carpeta de alta. Comenzamos con cosas pequeñas. Así es como construyes el día en el que puedes vivir. Ray cambió los tornillos de la placa de impacto de la puerta principal por unos más largos, del tipo que muerde el montante y convierte la cerradura en un argumento que estás listo para tener. Hank tomó mis llaves de repuesto y las etiquetó con su caligrafía ordenada. Richard, frente, atrás, garaje. Me entregó mi juego con una etiqueta que decía casa porque a veces necesitas leer lo obvio. Me senté y trabajé en los papeles, pegando etiquetas naranjas en las carpetas que importaban. Certificados de nacimiento, escritura, seguros, estados de cuenta del IRA. Deslicé la tarjeta de visita de cara en un protector de plástico y escribí en ella con un marcador, no contactar sin el consentimiento por escrito del propietario. Luego la puse al frente de un nuevo archivo etiquetado como actividad de Meadows. Imprimí el texto detrás usando la pequeña impresora portátil de Hank, que la tenía, por supuesto, y los puse detrás de la tarjeta. La evidencia parecía ridícula hasta que recordaste que una cosa estúpida se convierte en algo poderoso cuando está documentada. El ritmo se ralentizó, una quema constante de tareas y respiraciones. No hablamos de sentimientos. Hablamos de mediciones. Alrededor del mediodía, Hank salió al porche para contestar su teléfono. Lo observé a través de la puerta mosquitera. Asintió, luego asintió de nuevo, luego se rió como si algo bueno hubiera sido entregado donde pertenecía.
Cuando regresó, tenía esa mirada que los hombres obtienen cuando el primer clavo de un plan canta. Esa fue Grace Chen, dijo. Gerente de sucursal en First Central. Le pedí que revisara tu nota sobre los cambios en persona. La tiene marcada en su escritorio. Nadie toca nada sin ti. Ella dice que se quedará hasta las 6 si quieres pasar después de ver al abogado mañana. Grace, repetí, poniendo el nombre en el libro mayor que vivía en mi cabeza. Gracias. Agitó la mano. Ella estaba en el estudio bíblico de mi esposa en el 98. Todavía nos debe por la vez que arreglé su calentador de agua. Así es como funcionan los pueblos. Las deudas se pagan en favores, manzanas y firmas en el cierre. Ray puso la pequeña cámara junto a la ventana frontal donde enfrentaba el porche y el acceso. No es para espiar, dijo, como una advertencia y un consuelo. Sin sonido, solo movimiento, fecha, hora. Si alguien desliza una caja de cerradura en tu puerta mientras duermes, tendremos una foto de la mano que lo hizo. Inicié sesión en la aplicación con una contraseña que escribí en papel y luego puse en la parte trasera del nuevo cuaderno de tapa dura con cinta adhesiva. Ese cuaderno viviría en un cajón que nadie pensaría en abrir. No estaba construyendo una fortaleza. Estaba construyendo sentido común en una casa que había sido tratada como una colección de derechos sentimentales en lugar de legales. Hank me entregó un sobre con esquinas redondeadas. De tu buzón, dijo. Dentro había 3 piezas de correo que importaban y 5 que no una importaba más que las demás. Una carta de Beacon Mutual, el custodio del IRA, dirigida a mí con un regaño suave. Revise sus beneficiarios. Saqué el formulario. Tenía líneas en blanco bajo primario y contingente. Dejé que las líneas respiraran. No hoy. Mañana. No porque tuviera miedo de llenarlas, sino porque quería hacerlo con la mente y no con la cicatriz. ¿Qué más?, preguntó Ray, escaneando la habitación con el ojo de un contratista que había visto esquinas unidas con terquedad y esquinas unidas con negación. Inventario, dije. No para una pelea, para un registro. Inteligente, dijo. La gente intenta preparar las casas de sus seres queridos eliminando lo que no les gusta. Lo llaman desordenar. La ley lo llama de otra manera cuando nadie lo pidió. Caminamos por la casa. No tocamos las cosas tiernas. Escribimos las cosas que se echarían de menos si alguien las hiciera no existir. Herramientas en el garaje. Números de serie donde podíamos encontrarlos. El viejo reloj de caoba que a Ellen le encantaba por su imperfección. Las 2 cañas de pescar que había dejado en sus ganchos la primavera antes de que la matrícula de Matthew se tragara mi pasatiempo. La caja de papeles en el armario del pasillo. Hank ya había sacado las pestañas plateadas al frente. Era una lista que parecía aburrida hasta que imaginabas agujeros apareciendo donde las palabras debían estar. En el dormitorio, Ray se detuvo frente al cajón. El cajón superior izquierdo estaba medio abierto como siempre, porque el corredor se pega. No miró dentro. Solo golpeó 2 veces la madera como un hombre que reconoce lo privado sin nombrarlo. ¿Quieres una cadena en esa puerta principal?, preguntó, volviendo al negocio. No para mantener alejada a una ariete, sino para mantener honesto a un hombre educado. Hazlo, dije. Y el pequeño deslizamiento de la cadena hizo un sonido como algo recordando su propósito. El giro llegó pequeño y tal vez solo importó porque confirmó algo en el mostrador de la cocina bajo un imán que decía "Sé amable" en una fuente que a Ellen le habría gustado. En la cocina, bajo un imán que decía "Sé amable" en una fuente que a Ellen le habría gustado, estaba una nota adhesiva que no había notado. Decía: Cara pasó y dijo que te conocía de la junta comunitaria, preguntó sobre limpiar el porche. Le dije que dejara una tarjeta. Señora Lance. La señora Lance vive al otro lado de la calle y pasa sus tardes leyendo el tablero comunitario como si fuera una escritura. La llamé. Richard, respondió, con sorpresa y calidez en igual medida. ¿Necesito hornear algo? Solo si quieres que un muffin tenga un amigo, dije. Pregunta rápida. ¿Cuándo pasó Cara? ¿Entró al porche? Lo hizo.
La señora Lance dijo que fue hace 2 días. Estaba regando mis pensamientos y agitó la mano y dijo, estamos ayudando a una familia a preparar su propiedad. Solo asegurándonos de que no se llene de volantes. Le dije que Maple Street no se ensucia sola. Gracias, señora Lance, dije. Si vuelve, dígale que el dueño está en casa y prefiere hablar por sí mismo. Oh, lo haré, dijo lo suficientemente alto como para imaginar a Cara sintiendo el reproche a través de una ventana. Colgué y escribí su nombre en el cuaderno junto a la entrada de la tarjeta de Cara. Los testigos no necesitan ser juramentados por un juez. Necesitan ser conocidos en un vecindario. Comimos sándwiches que Hank había traído porque los hombres como nosotros olvidamos comer cuando estamos construyendo cercas. El pan era suave y la mostaza ruidosa y la carne del tipo que solo compras cuando sabes lo que haces en una charcutería. No hablamos de Matthew. No teníamos que hacerlo. Cada acto medido había sido una respuesta a una pregunta que él no había hecho. Después del almuerzo, me senté en la mesa de la cocina con mi teléfono y el cuaderno de tapa dura y esbocé la tarde. Descanso. Luego llamar a la oficina de Samuel para confirmar que la carga segura funcionó y preguntar si prefiere testificar en persona o de forma remota. Hacer una lista de cuentas para revisar con él. Pensión, IRA, seguro, propiedad, título, testamento y poder notarial para la salud. Escribir la palabra fideicomiso y ponerle un signo de interrogación. Planeo eliminarlo mañana. Escribir fondo comunitario, Ellen y dejar que la letra se quede en la página como una capa de pintura fresca. Ray instaló la cámara y la sincronizó con mi teléfono. Sostuvo la pantalla para que pudiera ver el porche desde la perspectiva de la casa. Observé una hoja deslizarse y sentí una especie de paz que no había sentido desde antes de la llamada telefónica en el Hospital Santa María. Esto no era paranoia. Era visibilidad. ¿Quieres que cambie la cerradura del buzón ahora o después de tu siesta?, preguntó Hank. Ahora, dije. Dormiré mejor. Asintió, tomó su rollo de herramientas y salió silbando. El sonido llegó a través de la pantalla como una promesa de que las cosas normales aún existían. Ray se sentó frente a mí y tomó un sorbo de café que había perdido su calor pero conservaba su propósito. Observó como yo observaba el porche en la pequeña pantalla. ¿Sabes qué creo que es estar ocupado?, preguntó. Un hábito, dije. Sonrió. Un disfraz. La gente lo usa cuando se avergüenza del silencio. Giré el pensamiento en mi mente. No es un villano, dije, sorprendiendo a mí mismo al defender al niño que también había estado documentando. Es un hombre que aprendió mi mejor generosidad sin mi peor miedo. Piensa que el amor es una especie de silencio que borra, no un silencio que registra. Entonces enséñale, dijo Ray, no con crueldad. No con discursos, con límites. Lo estoy haciendo, dije. Y odio que se sienta como castigar a un niño cuando solo es decir que ese es el borde del patio. Ray se recostó y dejó que la silla crujiera. Cuando mi hijo mayor intentó vender mi bote mientras yo estaba en un trabajo en Bicha, no grité, dijo. Puse el título en un fideicomiso y puse el bote en el granero de mi hermana durante 1 año. Aprendió que las cosas tienen nombres y dueños. Luego lo llevé a pescar y hablamos del viento. Lo entendió, tomó tiempo, tomó papel, tomó ofensa. ¿Cómo está ahora?, pregunté. Tiene 41 años, dijo, sonriendo. Piensa que inventó los límites. Me llama para presumir de decir que no. Es un buen problema tener. Dejamos que la risa se moviera por la casa y sacudiera un poco el polvo. Me acosté durante 1 hora mientras Hank y Ray hacían el tipo de trabajo que solo notas si se hace mal. Cuando me desperté, la cadena de la puerta principal había aprendido su nuevo trabajo. La llave del buzón no se sentía como la antigua. La pequeña cámara ya había visto a una ardilla considerar una carrera en bienes raíces y seguir adelante. Me sentí lo suficientemente humano como para pararme sin pensarlo y me senté de nuevo porque pensar es lo que me mantendría de pie. Antes de que se fueran, Hank puso su gran mano en mi hombro. A las 9:30, dijo. Te llevaré a Samuel si quieres mirarlo a los ojos cuando firmes.
O me sentaré en la sucursal con Grace mientras hablas por teléfono. O me sentaré aquí y me aseguraré de que nadie convierta tu Porsche en un expositor de volantes. Tú decides. Lo decidiré en la mañana, dije. La elección se sintió como oxígeno. Ray se paró junto a la puerta, una mano en la nueva cadena. Lo estás haciendo bien, dijo. No enojado, no en pánico. Preciso. A veces la energía se siente como enojo. Dijo. Tienes un plan. Deja que la energía sea un motor. Se fueron dejando la luz del Porsche encendida porque yo se lo pedí. Cerraron la puerta con el cuidado de los hombres que saben que las puertas son más que madera. Observé cómo se subían al camión y dejé que el silencio llenara la casa. No del tipo de sirena. Del tipo que te permite escuchar tu mente. Hícete porque Ellen habría dicho que el café hace su trabajo y luego te deja con los nervios. La tetera hizo clic. El vapor empañó la ventana con una forma que parecía un mapa. Toqué con un dedo y escribí una sola palabra en la niebla. Suficiente. El calor la borró en un segundo. A veces ese es el punto. La escribes en ti mismo, no en el vidrio. El teléfono vibró una vez más. Un mensaje de texto de un número que no tenía guardado. Oye, hombre, recordé a Cara que enviara las comparaciones de tu vecindario. El mercado se está suavizando, pero aún podemos alcanzar la lista para el 28 si nos movemos. Tra. El nombre aterrizó como un zapato que había visto raspar mi entrada cuando mi niño aprendió a decir hermano. Miré el mensaje. Tra, por supuesto. Deslicé hacia arriba. Un hilo que no había leído porque mi teléfono había estado durmiendo en una canasta de carga. Amigo, cierra el trato antes de que cambie de opinión. Un comprador en efectivo ama estas viejas casas estilo Cape. Un segundo. La compañía de títulos preguntó por un certificado de defunción. ¿Necesitamos eso? Y un tercero, más antiguo. Tengo un tipo que puede limpiar el lugar por poco para que se vea mejor. Saca a tu papá por el fin de semana y trabajaremos rápido. Leí cada línea 2 veces. Dejé que las palabras encajaran entre sí como tablas equivocadas martilladas en un marco. Luego tomé una captura de pantalla, la imprimí enviándola al correo electrónico de Hank con el asunto para el archivo. Respiré lentamente. Ritmo, respira, decide, actúa. No enojo, no adrenalina. Ejecución. Hank respondió con un pulgar arriba y una oración. Lo tengo. Bloqueando tu buzón ahora. Sonreí. Un pequeño giro encajó en su lugar. No estaba solo en los asuntos prácticos. Llamé a la oficina de Samuel Pique. Su recepcionista recordaba mi nombre porque Samuel es el tipo de abogado que mantiene una práctica pequeña y el mismo personal por más tiempo que Liz. Señor Ayes, dijo cálidamente. El señor Pique tiene un espacio a las 9:30 mañana. Teleconferencia. Bien, perfecto, dije. Enviaré los documentos esta noche. Alerta bancaria configurada, cel desactivado, nota de Franklin Title, textos de Tra. Quiero hablar sobre testamentos, fideicomisos revocables y una carta de notificación a cualquiera que pueda intentar aprovecharse de mi nombre. Prepararé un enlace de carga segura, dijo. Y el señor Pique me pidió que le dijera que prefiere el café negro con un poco de miel, pero que traerá el suyo. Me reí por primera vez en mucho tiempo, brevemente y con claridad. Dile que aún no estoy recibiendo, dije. Mañana está bien. Cuando colgué, sentí que el tempo se asentaba en el registro medio que el esquema decía que debía apuntar, una escalada constante. En los últimos 40 minutos, había puesto 4 pequeñas piedras en una balanza. La cancelación de Brookside y las notas, la confirmación del grabador, el asentimiento de la compañía de títulos, la cita con el abogado. Ninguna de ellas era una tormenta. Juntas, eran un pronóstico. La enfermera de caso pasó 2 veces y se fue 2 veces cuando vio papeles en mi regazo. Tenía el buen sentido de alguien que sabe que su papel es ofrecer, no imponer. Podemos hablar sobre la planificación del alta mañana, dijo. Sin prisa. Gracias,
le dije. Sé a quién llamar si necesito una rampa, se rió. Tenemos una lista de proveedores, dijo Hank. No pagues a su tipo de rampa. Te construiré una si la necesitas. No la necesitaré, dije. Y ambos supimos que quería decir la segunda mitad de cualquier oración que no terminé. Cuando Hank dejó la habitación, ésta se sintió más grande, el cuadrado de luz se había movido un pie a la derecha. El tiempo seguía marchando sin pedir permiso. Me volví a la última tarea del día, la pensión. Llamé a los servicios de jubilación perennes y hice que un extraño me dijera cosas estándar. Podemos actualizar sus beneficiarios por correo. No aceptamos cambios por teléfono. ¿Puede enviar el formulario por correo nocturno a mi dirección?, pregunté. Estoy en el hospital. Podemos enviar un PDF por correo electrónico, dijo. Pero debemos recibir una firma original. Puedo hacer eso, dije. Y mientras la tengo, por favor agregue una nota de que no se pueden hacer cambios por ningún poder notarial sin una llamada a este número. Si necesita una contraseña, se la daré. Honramos los poderes notariales válidos, dijo. Podemos anotar su preferencia por las llamadas. Hágalo, dije. Le di una segunda palabra, una simple, una palabra que para mí significaba detente aquí a menos que yo diga sigue. Después de colgar, abrí mi billetera y saqué la fortuna que había llevado desde Sal. Caminarás a través del fuego y lo llamarás calidez. La puse junto a la foto de Ellen de la manera en que colocas dos herramientas una al lado de la otra porque el próximo trabajo necesita ambas. Luego pegué la fortuna en la contraportada del cuaderno con una tira de cinta de papel que la enfermera había dejado. Quería un registro del día en que decidí que el viejo calor ya no era un consuelo. Era una advertencia. Cuando Matthew llamó por fin, no comenzó con ¿cómo estás? Comenzó con, el hospital me llamó 2 veces. ¿Qué les dijiste? La verdad, dije, que mi contacto de emergencia ahora es Hank. A 2 puertas. Silencio. Luego se rió, una nota demasiado aguda. Hank. El tipo que huele a gasolina. El tipo que aparece, dije. Papá, suspiró. Estoy en medio de un periodo aquí. Tenemos un lanzamiento de producto. No puedo simplemente ser humano por un día. Dije, cálmate. Aparece en un vestíbulo y escribe tu nombre en una etiqueta de visitante. Dejó escapar el aire con un silbido. No hagas de esto un problema. Es un problema, dije, porque el tiempo de fingir me puso en una cama. Son 6 horas de tu vida y un apretón de manos al hombre que mantuvo las luces encendidas. ¿Qué quieres?, preguntó. Y ahí estaba, la pregunta más verdadera, la más fea. Quiero, repetí, no para ganar tiempo, sino para saborear la palabra. Quiero que dejes de mentirte a ti mismo sobre lo que somos. Quiero que dejes de usar, ocupado, como si fuera una muerte misericordiosa. Quiero que entiendas que si me entregas a una instalación para hacer tu horario más fácil, no estás organizando cuidado, estás organizando la eliminación de una incomodidad. ¿Qué instalación?, preguntó bruscamente. Brookside llamó, dije. Tienen tiempo para una evaluación de 30 minutos el jueves. Silencio. Luego, eso no es papá. Eso no es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso, dije, y el cansancio finalmente dejó mi voz porque soy el sujeto de la evaluación. Exhaló. Mira, esto se está sacando de proporción. Te ahorraré el problema. Dije, dile que no será necesario. Diles que sus 30 minutos están libres para ir a servir a alguien que quiera ser tratado como un elemento de agenda. Estás siendo dramático. Esa oración, la que la gente usa para terminar una discusión cuando no tiene una respuesta. La dejé reposar entre nosotros hasta que se enfrió. Matthew, dije suavemente. Vendiste el reloj de tu madre. No habló durante un latido completo. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Dije hace 2 años en la tienda de Vine. No dije nada porque tenía más vergüenza de mí mismo que enojo contigo. Eso cambia hoy. No porque te ame menos. Porque amo más la verdad.
Intentó pasar a la ofensiva. ¿Y ahora qué? ¿Me cortas? ¿Me castigas? Te sientas ahí en tu cama de mártir y no, dije. Y lo que más me sorprendió fue la paz en mi tono. No te estoy castigando. Finalmente me estoy negando a participar. Eso se sentirá como un castigo para una persona que ha confundido el acceso con el amor. Respiró a través de los dientes. Tengo que irme, dijo. Por supuesto que sí, dije. ¿Estás ocupado? Y colgué primero, no para ganar, sino para terminar. Después de la llamada, la habitación necesitaba aire. Abrí la pequeña ventana del hospital todo lo que pude, que eran unas 3 pulgadas, suficiente para que el lugar respirara, pero no suficiente para que olvidara sus reglas. Un autobús suspiró en la calle. Alguien se rió a lo lejos. El sonido de una vida que no sabía que la mía estaba cambiando. Escribí en el cuaderno, ocupado igual a está bien irse. No. Luego Brookside, jueves, cancelar. Luego una línea bajo planificación, mañana llamar a abogado. Escribí su nombre, Samuel Pique. Lo habíamos usado una vez para hacer el cierre cuando refinancié la casa el año en que Matthew comenzó la universidad. Tenía la costumbre de golpear su bolígrafo en su bloc de notas como un metrónomo. Y había representado a más personas que se parecían a mí que a los hombres que usan los trajes más ocupados. Él no hablaría de venganza. Hablaría de papel. El papel es donde los hombres como yo recuperamos las cosas. La trabajadora social regresó con una carpeta de formularios, directivas anticipadas, poder notarial para la salud y una explicación de DNR. Le doy estos a todos, dijo suavemente. No tienes que decidir nada hoy. Pero puedo, dije, y tomé un bolígrafo. Leí las páginas como un carpintero lee un diagrama de confianza. ¿Qué carga va dónde? ¿Qué tramo necesita refuerzo? ¿Qué hechos estructurales no se pueden ignorar? Anoté a Hunt como alguien a quien se le debe decir la verdad incluso cuando la verdad no lo favorece. No anoté a mi hijo, no porque lo estuviera excluyendo de mi vida, sino porque lo estaba excluyendo de la habitación donde sigue apagando las luces. La noche regresó como un rescatador. El cuadrado de luz diurna se deslizó de la silla al suelo, luego al suelo y luego a ninguna parte. El pulso del pasillo se suavizó. La enfermera revisó mis signos vitales. Te ves más firme, dijo. Firme es el punto, dije. La estabilidad es la base. Todo lo demás es trabajo de acabado. Cuando se fue, el silencio se asentó como una manta. Tomé una foto de Ellen y la sostuve para que la luz del monitor tocara su rostro. Estoy construyendo una cerca, L, dije en una voz que se sentía como una oración que no necesitaba respuesta. No para mantener el amor fuera, sino para mantener el respeto dentro. Puse la foto de vuelta y cerré los ojos. El clic de la intravenosa se convirtió en lluvia nuevamente, luego en el sonido de un lápiz en una tarjeta de índice, luego en nada en absoluto, que es solo otra forma de decir descanso. Me desperté una vez en la oscuridad con el zumbido de mi teléfono. Un mensaje de texto de un número desconocido, recordatorio. Brookside Kerin Tak, jueves, 10 de la mañana responder, sí para confirmar, no para cancelar. No respondí. En su lugar, escribí detener y el teléfono aceptó la respuesta con un pequeño asentimiento digital. Un canal cerrado, muchos por abrir mañana. Por la mañana, llamaría a Samuel Pique a las 9 en punto. Le pediría una revisión de mi testamento, mis beneficiarios y el título de mi casa. Le pediría sobre un fideicomiso revocable a mi nombre con un fideicomisario sucesor que contestara el teléfono cuando lo llamara. Tal vez no familia. Le pediría una carta al banco, a la pensión, a los custodios del IRA, a la compañía de seguros, a cualquiera que escuchara. Todos los cambios deben ser verificados conmigo usando las contraseñas que he establecido. Y si alguien más llama, diles que el hombre aún está vivo y decide por sí mismo. Le pediría un cerco de papel con postes profundamente hundidos. Esta noche, no tenía que terminar nada. Solo tenía que comenzar. El cuaderno yacía en la manta como un mapa. Dibujé una línea más bajo el trabajo del día, hoy muros.
Mañana puertas. Más allá de eso, escribí una sola palabra que no me había permitido usar por mucho tiempo porque la había confundido con enojo cuando solo es claridad aplicada. Responsabilidad. El elevador al final del pasillo sonó. Un carrito traqueteó. La ventana aceptó la mañana antes de que el cielo la admitiera. Cerré el cuaderno y puse el bolígrafo encima como un cerrojo. Luego giré mi cabeza hacia la luz y dormí como un hombre que finalmente dejó de soñar con la casa equivocada y comenzó a dibujar la correcta. El día que me armé con papel comenzó con la cámara del porche capturando al gato de la señora Lance considerando una carrera como mapache. Golpeó el felpudo, olfateó las margaritas en la maceta azul descascarada, luego miró directamente a la lente como diciendo, ¿me estás viendo? No era para gatos, era para patrones. Vertí agua caliente sobre una bolsa de té y observé cómo el vapor se elevaba en una columna estrecha. La casa estaba tranquila de esa manera. Había extrañado a los electrodomésticos haciendo sus pequeños trabajos sin queja. Los pisos de madera dejando saber exactamente dónde estabas. Mi chaqueta de traje parecía como si hubiera estado esperando una ocasión. Hoy no era una. Hoy era una tarea. Hank llamó y no esperó respuesta. Entró con la bolsa de la impresora y la mirada que los hombres usan cuando ya han medido el día en sus mentes. ¿Listo?, preguntó. Tan listo como lo estaré, dije, guardando mi identificación, tarjeta de seguro y un montón ordenado.